Bien, estimados estudiantes, reciban un cordial y fraternal saludo de paz y bien. Me permito por este medio darles a conocer algunos aspectos importantes sobre el trabajo asignado para el día de hoy en lo que refiere al área de formación ciudadana y cívica. Directamente vamos a trabajar lo que es el tema relacionado a la cultura desde el punto de vista social. Empezaremos diciendo lo siguiente, ¿no? Eh, La cultura es un todo, ¿no? Es algo muy complejo. Hay conceptos netamente abstractos, pero mayormente se refiere todo lo relacionado a comportamientos de los individuos en un grupo social. Como sabemos, el hombre es un ser social por naturaleza y necesita a los demás para desarrollarse como persona. A diario interactuamos con personas de distintas características socioemocionales. Eh, También la cultura considera un esquema mental, ¿no? En base al comportamiento y la forma de adaptarse a una sociedad de las distintas personas y forma parte de su entorno. También podemos considerar que el contenido mental de una persona determina las características a través de la observación del comportamiento personal y grupal. Ustedes habrán experimentado en su vida cotidiana que hay personas con las que facilidad te adaptas, hay personas con las que encuentras cierta afinidad desde el punto de vista social y hay personas con lo cual no pasa lo mismo, ¿no? Pueden haber ciertas discrepancias, pueden haber ciertos conceptos distintos que cada persona tiene y obviamente, ¿no? Como parte de la vida social nos permite conllevarlo, tal vez podríamos decir, desarrollando el aspecto de la tolerancia. Eh, También la cultura incluye desde el punto de vista social lo que son las creencias, el arte, la ley, la moral, costumbres, tradiciones que forman parte de nuestra cultura desde el punto de vista social, ¿no? En este caso hablaríamos directamente la identidad que nos relaciona con nuestra cultura, en este caso nuestra cultura nacional, nuestra cultura peruana. Eh, También podríamos considerar dentro del tema de cultura que tiene una directa relación con la sociedad. Jóvenes, hay que partir de la siguiente premisa. No existe cultura sin sociedad y no existe sociedad sin cultura. Por lo tanto, ambos conceptos se relacionan entre sí. La cultura que aporta a la sociedad, distintos comportamientos, diversos rasgos que tienen lugar con la identidad. Y la sociedad que genera que esa que la so- el grupo de personas que forman parte de una sociedad aprenda la cultura de un pueblo, de un país, adaptándose a diversos patrones culturales y sobre todo adaptándose al cumplimiento y el respeto a las normas sociales. Un caso concreto, ¿no? El contexto que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial en la actualidad en relación a esta pandemia del coronavirus. Muchos gobiernos como medidas preventivas han optado por el estado de emergencia dentro de su sociedad. Como ustedes observarán, se habrán informado en los noticieros, por ejemplo en nuestro país, muchas personas cumplen las normas que manda el gobierno, lo aceptan, pero hay ciertos sectores que no lo aceptan por distintas razones. Algunos de repente por necesidad y otros de repente por falta de cultura social, ¿no? Que no están adaptados a respetar congruentemente las normas. Por otro lado, también existen aspectos que interfieren en la cultura y redefinen el concepto en relación al aspecto social. Por ejemplo, ¿no? Los factores físicos, los factores psicológicos. Eh, Hay muchas personas que con facilidad se aceptan tal como son y se dan a conocer socialmente hablando tal como son, pero hay otras personas que no se dan a conocer realmente hacia los demás tal como son. También podríamos considerar dentro de las características universales de la cultura que existen pues
códigos, símbolos que forman parte de la cultura en sí. Por ejemplo, por decirnos, por citar un ejemplo, diríamos si eh, hablar de nuestra bandera nacional es algo representativo y simbólico de la cultura peruana. Hablar de nuestra artesanía, hablar de nuestra gastronomía, o por decir, de repente citar algunas normas que forman parte de nuestro contexto social, eh, forman parte pues de las características universales de la cultura. La cultura es aprendida. Eh, Todo pueblo como sistema, a través de los tiempos, hereda una cultura. ¿De quién? Mayormente de nuestros antepasados. La cultura es compartida porque la difundimos hacia los demás y por lo general se transmite de generación en generación. La cultura es un sistema integrado. ¿Por qué? Porque enajena al pueblo, lo hace adaptar en base a un sistema dado, por lo general, por los sistemas de gobierno. Te permite una capacidad de adaptabilidad, recordando además que el ser humano es un ser de adaptación. A cualquier lugar que vayamos, residamos en él, al comienzo nos va a costar adaptarnos a una cultura, pero posteriormente va a ser parte nuestra. Existe también diferentes niveles del conocimiento, ¿no? Y todos tienen una idea distinta de lo que es cultura. En base a su vivencia, en base a su modo de ser, en base a su familia, en base a la influencia social que tiene y sobre todo, ¿no? La influencia del contexto, la influencia del medio. La cultura también que implica adaptarse a un grupo. Este grupo tiene creencias, tiene costumbres, tiene tradiciones, que en un inicio podemos desconocerla, pero con el transcurrir de la convivencia permite adaptarnos a distintos niveles y modos de cultura de distintos pueblos y sociedades. También existen algunas barreras culturales que se dan en distintas sociedades. Por ejemplo, tenemos el shock cultural, que implica la falta de entendimiento entre las personas, lo que de repente ahora se está viviendo en algunas partes de nuestro país, ¿no? Se han dado cuenta que en algunas zonas, por diversas circunstancias, por ejemplo, existe el rechazo a pobladores que vienen de otro país, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos bastante inmigración de población venezolana a nuestro país, por los motivos que ustedes ya conocen, ¿no? La crisis humanitaria, política y social que vive actualmente Venezuela. Muchos de ellos se han visto en la necesidad de emigrar a otros países. Pero, por ejemplo, en nuestro país hay algunos sectores sociales que los rechazan o buscan excluirlos en distintos aspectos. También podemos considerar lo que es dentro del show cultural, diferencias físicas, a veces existe la discriminación, diferencias del entorno, tal vez citar también las diferencias de las costumbres. Todo esto que genera una desorientación social. Eh, Dentro de lo que son las etapas del ciclo de adaptación a una comunidad, podemos citar lo que se denomina pues la luna de miel, ¿no? Bueno, ustedes lo relacionarán al aspecto matrimonial, al aspecto de la pareja, pero desde el punto de vista cultural se refiere, la luna de miel directamente se considera lo que es, lo que te llama la atención de una nueva cultura, de un nuevo país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, si a ti te dijeran, bueno, vamos a irnos a México, supongamos, ¿no? Tu primera parte sería culturalmente hablando la luna de miel. ¿Por qué? Porque es una sociedad que no conoces, es un país que de repente tienes referencias desde el punto de vista informativo, pero no lo has percibido directamente, no has ido realmente a ese lugar, a ese país. Entonces te llama la atención. Luego surge lo que es la hostilidad, ¿no? De repente ciertos aspectos que puedas criticar de su cultura o de cualquiera sociedad, cualquier civilización. También existe el ajuste, lo que es los modos de convivencia, que puedes estar de acuerdo en desacuerdo, pero al final tienes que aceptarlo. Todo ello también forma parte de la adaptación social que implica en toda cultura. Luego también tenemos, por ejemplo, lo que siempre se da, el estrés cultural, lo que hoy en día muchos países con esta pandemia mundial
se está implementando, se está incrementando, diríamos así. Por ejemplo, tenemos lo que nos pasa hoy en día a muchas personas, ¿no? La enfermedad de quedarse en casa. No lo aceptan, se aburren, muchos se llegan a desesperar porque sienten que su modo de vida social ha cambiado, ha variado, presentan de repente sueño excesivo en el día y la noche, desánimo social, necesidad de comer y beber compulsivamente como parte de lo que se llama estrés cultural, la irritabilidad, se amargan con facilidad porque simplemente no aceptan cambiar su modo de vida, la exagerada y obsesiva observación por la limpieza, entre otros que podríamos señalar. Existe también el chauvinismo, ¿no? El exceso de amor por la patria, lo que diríamos así, cierto fanatismo social, la estrés en la pareja marital o con compañero del hogar, ¿no? El fenómeno social, culturalmente hablando, que se está dando con esta situación. Muchas parejas, eh, pese a convivir, bueno, diríamos que son los días donde mayor convivencia están experimentando. Algunos presentarán situaciones de rechazo, otros presentarán situaciones de aceptación social, ¿no? Bueno, entre ellos, todo ello, lo citado, forma parte de los síntomas del estrés cultural, que toda persona, toda sociedad lo experimenta en un cierto tiempo. También tenemos, por ejemplo, las estrategias de control, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esa situación del estrés cultural? Aprender el lenguaje, ayuda de personas, tener expectativa cultural, valorar lo nuestro. Siempre las personas valoran una cultura más que otra, por eso es que a veces se extraña el país de origen, por diversos aspectos. Y también tenemos el entendimiento transcultural, ¿no? ¿Qué sugerencias se da al respecto? Por ejemplo, a utilizar un lenguaje adecuado, tener una predisposición a querer aprender, eliminar juicios, al contrario, aceptar a todos por igual, tratar de empatizar con los demás, ser tolerante con los demás. Por ello también dentro de lo que es la cultura surge el etnocentrismo cultural, ¿no? Que se refiere directamente al acto de entender y evaluar otra cultura acorde con los parámetros de nuestra propia cultura. Podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero tenemos que respetar sus raíces culturales, aprender a convivir con ello, sobre todo aceptarlas. No solamente esto se refiere de un país a otro, también se refiere a veces de un pueblo a otro, de un departamento a otro, o de una provincia a otro. Cada uno de ellos tiene sus propios rasgos culturales, que esos no son de ahora, sino se han transmitido de generación en generación y prevalecen hasta nuestros tiempos. Como también ha habido, en cierta forma, algunos hábitos culturales que se han perdido, pero todo eso también forma parte del etnocentrismo cultural. También el etnocentrismo cultural es encontrar nuestra propia cultura más existente, ¿no? Por ejemplo, hacerla variada, buscar que sea interesante, aprovechar el potencial humano en las personas. La gente puede sentirse inferior o superior a otros. Eso es etnocentrismo. Lo ideal sería que todos, ¿no? Aprendamos a convivir por igual, aceptar nuestras diferencias, aceptarnos tal como somos. Pero somos conscientes que algunas personas buscan ciertas diferencias que tal vez no lleva a una adecuada convivencia social, ¿no? El creerse superior a otros, en cierta forma, denigra nuestra cultura social. Hoy en día, con esta situación y con este contexto social que estamos viviendo, tiene que prevalecer la unión y sobre todo, ¿no? La ayuda mutua y social entre las personas. Eh, También el etnocentrismo presenta tipos, ¿no? Por ejemplo, el etnocentrismo vertido, educacional, medicinal, el etnocentrismo agrario. Obviamente esto se da de acuerdo al campo ocupacional de las personas mayormente y influye directamente en su modo de vida. Lo contrario al etnocentrismo es el relativismo cultural. Este relativismo cultural se consigna mayormente en el hecho de entender y juzgar, ¿no? Un comportamiento cultural acorde con los propios valores, normas de la cultura donde está sucediendo, ¿no? Es otorgar a la cultura anfitriona las mismas presunciones de efectividad, ¿no? Recordemos que nosotros a veces desarrollamos lo que se llama la imitación cultural. Esta imitación cultural, ¿qué busca? Más conocido como es la alienación, ¿no?
Buscamos parámetros culturales de otras culturas, que no son directamente las nuestras. Un caso permisible es directamente cuando, por ejemplo, en nuestra sociedad celebramos las fiestas de Halloween, ¿no? Es una cultura heredada, directamente no es de nuestro pueblo, pero ¿por qué lo veneramos o por qué lo practicamos? Porque eso es parte, pues, de la influencia social que existe en nuestro medio. También el comportamiento particular de una cultura no debe ser juzgado con los patrones de otra, ¿no? El relativismo cultural no debemos llevarlo a un extremo, ¿no? Al contrario, permita que usar distintas herramientas desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Más bien deberíamos considerarlo como una filosofía de vida, ¿no? Cada persona tiene su modo de pensar, cada persona actúa en base a lo que cree, en base a lo que piensa, y eso es parte de sus patrones culturales, que no podemos modificarlos, al contrario, debemos ser tolerantes y poder aceptarlo. Bueno, jóvenes, eso sería rápidamente, específicamente, lo que he podido dar a conocer en relación al tema de cultura. Desde ya quedo muy agradecido hacia ustedes por su atención y cualquier duda, cualquier aporte que ustedes puedan dar por medio del chat virtual a través del sistema EduSoft. Eh, Muchas gracias por su atención y no se olviden de cumplir los lineamientos específicos que se indica en el aula virtual. Reiteradas, muchas gracias.